Hablaremos esta noche de Dante Gabriel Rossetti. Rossetti, contrariamente a lo que parece en principio, nació en Londres. Casi nadie llamado Rossetti nace en Londres. Nació en 1828. Su padre era un refugiado italiano, como casi todos nosotros estábamos sospechando. Un liberal, calculo que liberal en el sentido más anglosajón de la cosa. Aquí un liberal es una persona que está de acuerdo con el mercado, con la libertad de los mercados. En Estados Unidos un liberal es un progresista. Es un progresista, sí. Justamente. De modo que Dante creció en un ambiente liberal, digo, pero también literario, pues su padre parece que le había dado por el estudio de la Divina Comedia y por eso le debe haber puesto Dante a su hijo. Entonces Dante Gabriel creció en un ambiente literario y fue desde niño bilingüe. Lo atrajo, además de la literatura, el estudio del dibujo. Chesterton decía que era demasiado buen pintor para ser del todo buen poeta y demasiado buen poeta para ser del todo un gran pintor, lo cual es un chiste indigno del ingenio de Chesterton. Es un chiste, sí. Usted como hay otro que también es parecido, que es usted como músico es un gran pintor. Cuando una persona que pinta se dedica a la música. Qué risa. Respuesta a eso. Usted, por ejemplo, es músico o es pintor y acaba de grabar un disco. Y un periodista le dice, usted como músico es un gran pintor. En cambio, usted como periodista es un verdadero imbécil. O mejor todavía, en cambio usted como imbécil es un gran periodista. Esa es una respuesta mucho mejor. Después que alguien te dice, usted como pintor es un gran músico, usted le dice, y usted como imbécil, es extraordinario empezar con él. Usted como imbécil es un verdadero guitarrista. ¿Qué quiere decir? Sí. No sé qué quiere decir, pero usted aprovecha para decirle imbécil. Vamos a volver a nuestro amigo Dante Gabriel Rossetti. En el Museo Británico conoció de un modo parcial la obra de los pintores prerrafaelistas y llegó a la conclusión de que Rafael representaba no el apogeo de la pintura, como todos pensaban por entonces, y por ahora también, sino el principio de la declinación de ese arte. Él creyó que los pintores italianos y flamencos anteriores a Rafael, al decir prerrafaelista yo he cometido un anacronismo, todavía no se llamaban así. Pero él creía que los pintores anteriores a Rafael eran superiores a él. Entonces, con un grupo de amigos pintores y poetas, como William Morris, por ejemplo, fundó una sociedad llamada la Hermandad Prerrafaelista, con la que publicaron una revista para difundir su doctrina y la doctrina de la nueva pintura y también su poesía. Un dato curioso es que Dante Gabriel Rossetti no quiso nunca visitar Italia, a pesar de llevarlo en la sangre y en sus lecturas. Según parece, era un hombre de pasiones fuertes y de carácter violento también. De tanto frecuentar academias de pintura y dibujo, un día conoció a una muchacha llamada Siddal y se enamoró de ella. Ya se sabe lo que ocurre cuando uno frecuenta mucho academias de pintura y dibujo. Conoce a una muchacha llamada Siddal y se enamora de ella. Ella se convirtió en la modelo de casi todos sus cuadros. Se trataba de una muchacha muy alta, de cuello largo, pelirroja y de labios muy sensuales. Creo que la conozco. Se casaron y más tarde vino a darse cuenta de que Siddal era una muchacha de constitución bastante enfermiza. Durante el matrimonio, él tuvo otras modelos y daba clases como profesor de dibujo en una escuela nocturna. Y ocurrió
que vino a enamorarse de una de ellas, no de una escuela nocturna, sino de una de las modelos que allí concurrían. Se enamoró físicamente, dice el cronista, ¿no?, de una mujer grandota, también pelirroja. El pelo rojo siempre ejerció una enorme fascinación sobre Rossetti. Y esta chica era tan grande que él la llamaba el elefante, sin ofenderla en lo más mínimo, según parece. Y aquí viene el hecho trágico en la vida de Rossetti. Resulta que una noche el poeta Swinburne fue a comer a la casa de los Rossetti. Después de la cena, Rossetti dijo que tenía que ir a dar una clase al colegio nocturno en el que trabajaba y lo invitó a Swinburne a acompañarlo. Ambos se despidieron de la señora Rossetti y una vez doblada la esquina, Rossetti le confesó a Swinburne que lo que en realidad haría sería ir a visitar al elefante. Muy bien, se fue. A su regreso al hogar, Rossetti se encontró con la casa a oscuras y se encontró con que su mujer había muerto. Parece que se había suicidado, ingiriendo una excesiva dosis de somníferos o de cloral, no lo sé. Se había suicidado probablemente porque sabía todo acerca del elefante y todo esto. Al día siguiente la enterraron. Y Rossetti, tal vez a modo de expiación, dejó sobre el pecho de su esposa un cuaderno manuscrito con su obra de sonetos que luego se llamaría La Casa de la Vida. Y no tenía otra copia, ¿no? Y la dejó ahí, hizo que enterraran esa obra que no se había publicado y de la cual no tenía copia, ahí junto con su esposa. Después de esto se alejó del elefante y se fue a vivir a una especie de quinta en los alrededores de Londres. Allí vivió retirado hasta que se murió. Pero, antes de morirse, a los 3 o 4 años de la muerte de su mujer, sus amigos se reunieron para conversar con él. Sostenían que había cometido un sacrificio inútil al enterrar aquel cuaderno de poemas junto con su mujer, ¿no? Y que a su mujer muerta no podía agradarle el hecho de que él hubiera renunciado a la fama. En realidad no podía agradarle nada porque estaba muerta. Pero los amigos decían que seguramente ese cuaderno le iba a proporcionar la gloria, ya que, etcétera. Y entonces Rossetti cedió. Y después de algunos trámites no muy agradables, logró el permiso para exhumar el manuscrito que él había puesto en el pecho de su difunta esposa. Parece que él no asistió a semejante escena digna de Poe, ¿no?, sino que fueron sus amigos los encargados de hacerlo, mientras él los esperaba en una taberna. Estos sonetos eróticos fueron los que determinaron la gloria de Rossetti. Se cuentan entre los más hermosos de la literatura inglesa según Borges. Hoy hay que decir que no parecerían demasiado eróticos como pudieron parecer en la época victoriana, donde cualquier cosa, querida mía, deslizo mis manos sobre las tuyas. Sí, prendido fuego, claro. Como dijimos, ahora son distintos. Bien. La mujer del vigilante se ya quejó a los tribunales. Bueno, como dijimos, Rossetti muere bruscamente también él, o como no dijimos, Rossetti muere bruscamente en 1872. En esa quinta, en cuyo fondo había un pequeño jardín zoológico. Era un zoológico de animales pequeños, ¿no? Zoológico privado. Había canguros y así. Se había hecho aficionado al cloral y finalmente murió por haber tomado una dosis excesiva de cloral. Quiere decir que repitió en él
el suicidio de su mujer. De modo que estamos ante un destino trágico para algunos, atribuible a la sangre italiana, dicen otros, cosa que parece bastante absurda, dice Borges, dado que un italiano no tiene por qué ser necesariamente más apasionado que un inglés. Esto es verdad. Con respecto a la repetición de los destinos, siempre impresiona, siempre impresiona. Es necesario que no falte el racionalista que diga que entre tantos destinos posibles estaba el de morir envenenado con cloral, igual que su mujer, y que las posibilidades, bla, bla, bla. Una refutación del milagro siempre es un poco aburrida, ¿no? Pero es más inquietante la otra, ¿no? Es más, dígalo de nuevo. Es más inquietante. No lo diga porque no anda su micrófono. Es más inquietante ciertamente la otra. ¿Cuál? Esta. Hemos ido a la discoteca y hemos contado esta historia que siempre impresiona mucho, ¿no? Siempre impresiona mucho. El pobre Rossetti cometiendo una infidelidad, una indiscreción, y encontrando a su mujer muerta al regreso de aquella infidelidad, habrá pensado, yo la maté. Y era cierto, porque en realidad la tipa se había suicidado, etcétera. Bueno, sí. Y arrastró la culpa hasta que un día no pudo más. Digo, esta es la explicación que se le ocurre al fantasioso, ¿no? Sí. Un día no pudo más y creyó que por casualidad tomaba demasiado cloral, pero en realidad él deseaba eso. Eso no sé si es progresista, pero es psicoanalista. Sí. Bueno, le hemos contado esta historia en varios tonos al discotecario, y nos dio esta canción que vamos a escuchar, esta melodía muy famosa, que evidentemente está inspirada en la tragedia de Dante Gabriel Rossetti, que se llama El paso del elefantito, en alusión a la amante de Rossetti, a la que le decían el elefante sin que ella se ofendiera en lo más mínimo. Henry Mancini, el autor de esta obra, será encargado de tocarla.